Bueno, tengan muy buenos días. LICPAIS, mi nombre es Larisa Michelle González Silva y tenemos a nuestra compañera Valeria María Martínez Moreno, y también el día de ahora vamos a realizar lo que sería una entrevista con el licenciado Galindo, el cual donde vamos a hablar acerca de las ciencias penales, y él nos hablará y generalizará sobre este tema que es muy importante dentro del área penal. Un gusto, licenciado Galindo, y muchas gracias por aceptar la entrevista. Con nosotros No, nuestra compañera Valeria. gusto es mío, la verdad que siempre estoy a la disponibilidad para ayudarles. Te escucho, Valeria. Muchas Muchas gracias. gracias, licenciado. Bueno, pues primeramente, ¿verdad? Un gusto saludarlo y pues a continuación le voy a realizar lo que sería la primera pregunta. Dice así, usted como jurista dentro del área de lo que sería la ciencia penal, ¿qué piensa al respecto de la manera en la que se maneja la dogmática penal, la criminología y la política criminal dentro de lo que sería el contexto salvadoreño? Perfecto, muy buenos días a todos. Muy bonita pregunta. Me gusta, ¿verdad? Eso de qué opina. Ok, lo que yo opino personalmente es que antes de dar respuesta cómo se maneja en el contexto jurídico salvadoreño, habrá que definir cada uno de estos elementos y lo voy a hacer de forma muy rápida por el tiempo que se me ha presentado. La dogmática penal, pues, son los esfuerzos que los juristas, que los filósofos del derecho hacen para explicar una porción o una rama del derecho. Cuando nosotros le ponemos apellido, ¿verdad? Jurídico penal, entonces hacemos énfasis en que son los estudios científicos, filosóficos, críticos que se hacen del derecho penal. Es toda la doctrina que trata de explicar la existencia del derecho penal, su utilidad, su importancia, por qué de este sistema de control social para regular conductas humanas. Por eso se dice que es un estudio científico que interpreta, analiza y explica el derecho, en esta ocasión el derecho penal. Por eso es toda la doctrina, es más, la teoría jurídica del delito es parte de la dogmática porque explica cómo se ejecuta el derecho penal específicamente para determinar si un sujeto ha cometido un hecho ilícito o no. Criminología. La criminología tiene ahí una controversia, si es considerada una ciencia o una disciplina. ¿Por qué? Porque no tiene un objeto de estudio propio, porque no tiene un marco conceptual propio, y a partir de estas dos razones se establece que debe dársele el imperativo de disciplina y no de ciencia. ¿Por qué? Porque la criminología utiliza conceptos de otras áreas, por ejemplo, de la psicología, de la historia, de la antropología, de las ciencias sociales, del derecho. ¿Qué es lo que estudia la criminología? Conceptos como delito, crimen, víctima, victimario o imputado, delincuente, y todos estos conceptos no son propios de la criminología, son propios de otros saberes normativos, como el derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace la criminología? Bueno, vamos a decir que es una disciplina que se encarga de estudiar los factores criminológicos que permiten la proliferación de las dinámicas criminales. Es decir, la criminología no estudia de forma directa el delito, lo que estudia son los factores que generan delito: pobreza, falta de educación, desempleo, desigualdad social, entre otros. Y una vez que la criminología ha identificado en un estado determinado cuáles son los factores que producen los delitos o los crímenes, entonces el Estado toma esos insumos y empieza a estructurar políticas públicas. Y dentro de las políticas públicas estructura políticas criminales. Es decir, que la política pública es el género y la política criminal es la especie. ¿Y qué es la política criminal? Bueno, una vez que la criminología ya nos ha dicho qué es lo que produce el crimen, entonces el Estado debe implementar un plan metódico para tratar de resolver el crimen. Hay muchas etapas: una etapa de planeación, una etapa de configuración, una etapa de divulgación de la política pública, porque debe explicársele a todos los órganos del Estado, ¿verdad?, cómo es que va a funcionar para que tenga resultados positivos. Luego viene la parte operativa, en la que se necesitan inyectar muchos recursos económicos, muchos recursos personal, muchos recursos administrativos, y luego viene el trabajo de campo, que ya es la ejecución y posteriormente la evaluación de la política criminal, es decir, qué resultados nos dio esta política, que es ese plan metódico ideado por el Estado para tratar la cuestión criminal. Por eso ustedes van a ver, ¿verdad?, que cada gobierno, cada vez que inicia un quinquenio, pues ellos presentan su plan
que prácticamente es la política criminal que van a implementar. Ahora bien, ¿cómo se ejecuta en el contexto jurídico salvadoreño? Bueno, lastimosamente, esa política criminal en El Salvador es ampliamente represiva. Si ustedes ven los nombres de las políticas criminales, Plan Control Territorial, Plan Cero Tolerancia, Plan El Salvador Seguro, Super Mano Dura, desde los nombres ya tenemos un indicativo de que la política criminal es represiva. Entonces, en cuanto a la dogmática, hay mucho se utiliza en la práctica jurídica. ¿Por qué? Porque cuando hay procesos, pues ahí es un debate técnico en el que vamos a discutir el tema de la acción, de la omisión, de la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, causas de justificación, error de tipo, error de prohibición. ¿Y eso qué es? Dogmática en sentido puro. Y luego lo trasladamos a un caso en concreto y a partir de esto que nos dice la teoría tratamos de resolverlo, no olvidando que el proceso no solo se mueve en virtud de la teoría jurídica del delito, sino que también ahí tiene que ver mucho la capacidad que tenga el abogado para argumentar, para interpretar la ley, pero además es importante la prueba. Entonces, dogmática sirve para eso, para el debate técnico, para descubrir si un sujeto en verdad ha cometido el delito que se le atribuye. Criminología nos sirve para explicar los factores que generan el crimen y la política criminal, el plan que el Estado pone en marcha para resolver las dinámicas criminales. Perfecto, licenciado. Bueno, me parecen muy correctas cada una de las respuestas que usted nos ha brindado con respecto a esta pregunta, ¿verdad? Y me parece muy interesante la manera en la que las tres se complementan entre sí, porque si nos damos cuenta, sin sin lo que usted explica, sin los factores y sin el estudio, pues no se podría hacer como que lo del plan para controlar, por así decirlo, lo que sería la criminología, por así decirlo, dentro de nuestro contexto salvadoreño. Aunque es un poco incorrecto, ¿verdad?, lo que hace el gobierno, como usted dice, porque quiera o no, estas personas son seres humanos y también al ponerle este tipo de nombres a Plan Control Territorial, como usted mencionaba, o cero tolerancia, es como que de alguna manera u otra también se les están violentando sus derechos como humanos, porque aunque hayan cometido errores, pues ellos están en la disposición de poder llegar a cambiar en algún momento. Así que me parecen muy coherentes cada una de sus respuestas y muchas gracias. Bueno, hoy pasamos a la segunda pregunta, licenciado. ¿Cómo se puede identificar y describir dentro del sistema penal salvadoreño manifestaciones de la dogmática penal, la criminología y la política criminal? Bueno, de hecho, adelantábamos un poquito, ¿verdad?, cuando establecíamos que esto no solo es teoría, es praxis. Por ejemplo, la manifestación más clara es cuando se desarrolla un proceso penal. Primero hay un debate eminentemente técnico, tanto fiscalía como defensa particular o incluso los procuradores que ejercen la defensa de los imputados, pero que es proporcionada a través del Estado, pues ahí se pone en marcha todo el conocimiento dogmático que se tiene sobre el derecho penal. Porque ahí discutimos, ¿verdad?, si se trata de un delito doloso, culposo, cuáles son los elementos objetivos, subjetivos, si hay causas de justificación o no, si vamos a aplicar una pena o una medida de seguridad, y eso parte por un conocimiento dogmático amplio en el desarrollo del derecho penal. Para aplicar el derecho penal, pues debo conocer sus cimientos teóricos. Y es más, Valeria hacía una acotación muy interesante. Decía, dogmática, criminología y política criminal están estrechamente vinculados, y eso es cierto, pero además yo quiero hacer una aseveración importante, es que no podría existir la criminología y la política criminal sin la existencia de la dogmática. La dogmática es la que establece, digamos, la base en la que se sustentan estos otros saberes. ¿Por qué? Porque la dogmática me enseña los principios, los valores, me enseña el principio de legalidad, de seguridad jurídica. Entonces, cuando me está enseñando estos principios, estos elementos sustanciales, me está diciendo la forma en la que yo voy a ejecutar la política criminal y la forma en que yo voy a ejecutar los estudios criminológicos. Entonces, en cuanto a dogmática, el proceso penal es fundamental. En cuanto a criminología y política criminal, pues yo voy a ser honesto, ¿verdad? Los abogados muy poco nos dedicamos a esto. Hay muy pocos abogados investigadores. Deberíamos de hacerlo porque es un área poco explotada,
pero además también contribuiríamos a la sociedad para tener una sociedad más justa, más equilibrada, más tranquila. Acordémonos que el derecho penal, además de resocializar al sujeto, lo que busca es la protección de bienes jurídicos y la tranquilidad pública o el orden público. Entonces, la criminología y la política criminal casi que es monopolizada por el Estado. Es más, la política criminal solo puede ser ejecutada por organismos estatales. Nadie de manera independiente puede decir, miren, yo voy a poner en marcha una política criminal. Eso sería contrario a la naturaleza del derecho penal, que es de orden público. ¿Por qué? Porque el derecho penal solo puede ejecutarlo el Estado a través de sus organismos. ¿Cuál es la manifestación más clara de la política criminal en El Salvador? Pues lo dije anteriormente, represiva. Aquí no le apostamos a la prevención. Zaffaroni, en el libro que él mismo escribe, que se llama La cuestión criminal, él dice, una política criminal debe tener dos componentes y el componente más fuerte debe ser el preventivo, apostarle a la ciencia, al arte, a la cultura, al deporte, a la educación. Lo que pasa es que se necesitan muchos recursos administrativos, muchos recursos humanos y muchos recursos económicos para que esa política criminal bajo el componente preventivo surta efectos positivos, porque es una política criminal a largo plazo. No así las políticas criminales represivas, que esas necesitan muy pocos recursos y el impacto es inmediato. Por eso ustedes van a escuchar en las noticias, ¿verdad? Ya sea televisivas, radiales o a través de la prensa escrita, que ahí dice, el plan territorial, plan control territorial dio sus, digamos, resultados positivos. 400 capturas y uno dice, están haciendo bien su trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando van a audiencia inicial, más del 50% pues son sobreseídos porque no tenemos la capacidad de probar que ellos han participado en el delito que se les atribuye. Y luego, ¿a quién le tiramos la responsabilidad? A los jueces. La policía y la fiscalía hacen su trabajo capturándolos, pero los jueces son muy blanditos, los dejan fuera. Pues sí, son jueces constitucionalistas, que no podemos tener detenido a alguien ahí solo porque dicen que ha cometido un delito, ¿no? ¿Cuáles son los indicios? ¿Cuáles son las diligencias iniciales de investigación que comprueban que el sujeto ha participado? Entonces, las manifestaciones son esas, una política criminal muy represiva y tratamos de resolver la cuestión criminal con más violencia y eso pues en ningún Estado moderno ha traído resultados positivos. Esa sería mi respuesta. Perfecto, Lick, muy bien explicado porque prácticamente llega al toque inicial o a la respuesta fundamental que esperábamos de sus preguntas. Y pues eso es muy importante lo que mencionaba al final porque prácticamente se ve que capturan a ciertas personas que cometen ciertos delitos y en cierto modo están siendo un poco manipulados porque los capturan a esas personas, pero ya al momento de eso tildan como malos a los jueces porque ellos son los que toman la decisión final si esa persona se queda o no en los reos y todo eso, ¿verdad? Pero es muy importante el saber llevar y poder controlar cada una de estas y así como decía usted al principio, sin la dogmática no puede existir la criminología y no puede existir lo que sería la política criminal. Prácticamente es la base fundamental para que existan estas otras demás ciencias y otras demás ramas dentro del derecho penal. Así que, licenciado, de mi parte, muy satisfecha por sus respuestas a cada una de nuestras preguntas. Y como le decíamos al principio, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dio de poderlo entrevistar y contestarnos las preguntas de una manera correcta. Tenga muy buenos días, licenciado Páez. Mi nombre es Larisa Michelle González Silva y este día nos encontramos con el licenciado Aramis y con mi compañera Valeria María Martínez Moreno. El día de ahora vamos a realizar lo que sería la entrevista hablando sobre las ciencias penales, en la cual vamos a generalizar y hacerle una pregunta al licenciado con respecto a qué opina con estas ciencias penales. La pregunta dice de la siguiente manera. Usted, licenciado, como jurista en el ámbito penal, ¿considera que el gobierno aplica de forma adecuada las ciencias penales dentro de nuestro país? Es decir, las ciencias penales como la dogmática penal, la criminología y la política criminal. Lo escuchamos. Hola, saludos a los que estén escuchando y viéndonos en un momento dado. Respondiendo a la interrogante que ustedes plantean, déjenme decirles de que partimos, ¿verdad?, de que existen tres ciencias que estudian el derecho penal. A ellas le llamamos la criminología,
la política criminal y la dogmática penal, ¿verdad? Que tiene distintos nombres. Pero respondiendo ya a la pregunta puntual por efectos de tiempo, me imagino, ustedes me preguntan a mí, como especialista en el área del derecho penal, considero si el gobierno aplica o no de manera adecuada las ciencias políticas, perdón, penales dentro de nuestro país. Y en este caso vamos a partir, ¿verdad? Diciendo de que considero que no las aplican de forma adecuada. ¿Por qué? La respuesta al por qué, ¿verdad? Bueno, desde luego, la criminología, al estudiar la personalidad del delincuente, el surgimiento y funcionamiento de la reacción penal, a la víctima y el delito, ¿verdad? Esta ciencia, ¿verdad? Es la que debería encargarse de estudiar la problemática de la delincuencia penal dentro de nuestro sistema penal, ¿verdad? Estudiar a la víctima y el delito, ¿verdad? Desde una manera empírica, pero no sucede esto en nuestro país, no sucede. Eh, Acá, la criminología, ¿verdad? Como una ciencia que aporta al derecho penal, no es tomada en cuenta. Eso es lo que pienso, porque actualmente eh, estamos castigando al delincuente. En este caso nos hemos ensañado específicamente con las agrupaciones terroristas, es decir, la juventud en tiempos antes del 2000, ¿verdad? A inicios del 2000 nos ensanchamos con el secuestro, ¿verdad? Pero ahora son estos. Entonces, en realidad la criminología, como una ciencia que debería aportar datos y conocimientos e información, está ahí, pero no la está aplicando de una manera adecuada las entidades penales, en este caso las instituciones penales. Eso es lo que pienso, ¿verdad? Por otro lado, la política criminal, ¿verdad? En nuestro país, igualmente, ¿verdad? Al ser aquella que aporta métodos, estrategias y decisiones, ¿verdad? Al Estado de cómo prevenir y combatir la delincuencia, pienso de que esta política criminal en realidad no es utilizada por el gobierno actual ni por los gobiernos anteriores, no ha sido utilizada de la manera adecuada, ya que los criterios que establece la política criminal, el tratamiento a la criminalidad, en ningún momento se ha utilizado, es decir, no se le ha dado respuesta a aquellas preguntas que la política criminal te plantea, como sería qué se debe criminalizar, ¿verdad? A partir de qué se debe criminalizar. Esto pienso que es en cuanto a la política criminal y en cuanto a al modelo de la otra ciencia, ¿verdad? Como lo es la dogmática jurídica o ciencia del derecho penal, ¿verdad? Como también es llamada. eh, Al ser esta una disciplina que estudia, o mejor dicho, interpreta, sistematiza y critica el derecho penal, no se le da la importancia que merece, porque por parte de algunos jueces, pienso que no son todos, ¿verdad? Pero no se le da el sentido, la importancia a la dogmática, porque la dogmática, ¿verdad? Tiene muchas maneras de ver las normas jurídicas, pero en la práctica no es tomado en cuenta la dogmática penal. Eso es lo que pienso. Perfecto, licenciado. Bueno, pues creo que tanto por mi parte como de mi compañera Larisa, pues nos parecen demasiado adecuadas cada una de las respuestas que usted nos ha brindado, ¿verdad? Porque, bueno, en mi caso, estoy totalmente de acuerdo con usted cuando hace referencia a que el gobierno, ¿verdad?, de cierta parte no cumple con su rol, por así decirlo, al momento de aplicar lo que serían estas ciencias penales, ¿verdad? Tanto la criminología como la política criminal y la dogmática. Y esto se puede ver, ¿verdad?, como con los ejemplos que usted mencionaba, ¿verdad?, de que el gobierno, los gobiernos, tanto anteriores como el actual, solamente se encargan de encerrar y de perseguir, por así decir, a los supuestos criminales, cuando eso en realidad no tendría que ser así. O sea, esas ciencias penales tendrían que ayudar a mejorar el sistema penal dentro de nuestro país, y por algo, pues por así decirlo, la delincuencia no se ha terminado, porque podemos ver en otros países más desarrollados, obviamente a comparación del nuestro,
que incluso no tienen ni siquiera cárceles. Obviamente los delitos siempre van a existir, pero en menores cantidades, no como los que vivimos dentro de nuestro país, ¿verdad? De que incluso el gobierno, yo no es que esté del lado, ni de este lado ni del otro lado de la política, yo soy totalmente neutra en ese sentido, pero a mí, incluso a mí como joven, y eso que me falta mucho por aprender, por así decirlo, de lo que serían este tipo de problemas, ¿verdad?, que ocurren en la sociedad, pues el gobierno incluso se encarga de ocultar algunos crímenes por llevar adelante lo que sería la imagen del gobierno perfecto, de que el plan control territorial, que aquí sería donde entra lo que sería la política criminal, ¿verdad? Y que cuando claramente como ciudadanos salvadoreños sabemos que la criminología siempre sigue existiendo, los delitos siempre siguen existiendo y por mucho que ellos traten de ocultarlo, pues siempre están ahí, pues, y por algo ellos no cumplen bien su rol o su papel como gobierno, y es algo como nosotros, por nuestra parte, como futuras generaciones, por así decirlo, de juristas, tenemos que cambiar el sistema para que el país mejore, pues, en cuestiones de lo que sería la paz, por así decirlo, dentro de la sociedad. Así que me parece muy adecuada su respuesta, licenciado, y creo que mi compañera Larissa también quería decir algo al respecto. Sí, bueno, comparto la opinión de mi compañera Valeria, que estoy totalmente de acuerdo con sus respuestas, licenciado, ya que como usted lo mencionaba, es lamentable que en nuestro país no se cumpla el pie de la letra o no se esté llevando el rol que en realidad tiene que llevar y cumplirse cada una de esas sentencias penales. Porque, ajá, ¿verdad? Solo se encargan de, ok, ven a un delincuente y está bien, ¿verdad? Capturarlo y todo eso, pero a veces, pues, hacen que toda su vida pase en la cárcel y sin llevarlo y poder cumplir cada uno de los derechos que él tiene como ciudadano. Y pues al cumplir cada una de esas sentencias penales, siento que la delincuencia y todos esos tipos de problemas que se dan de delitos disminuirían dentro de nuestro país. Pero igual esta es la manera y la forma en la cual nuestro país vive y el Estado y el gobierno lleva de esta manera. Pero por lo demás, licenciado, agradecerle por la oportunidad que nos dio de poderlo entrevistar y poder contestar la pregunta y darnos respuesta a ella de una manera correcta y lo que nosotros necesitábamos. Así que, como le decíamos al principio, muchísimas gracias y solamente eso sería todo.